¿Alguna vez han tenido esa sensación de estar como peleando constantemente con las propias emociones? Ese estrés que parece que se te pega, ¿no? O la frustración que sube y sube. El miedo que te corta la respiración. O esa tristeza que aplasta. Es tan común eso de sentirnos como arrastrados por nuestras reacciones, como si no tuviéramos el control. Totalmente. Como si fuéramos víctimas de lo que sentimos. Exacto. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una perspectiva que busca romper un poco ese ciclo. Tenemos aquí unos extractos de Dejar ir, el camino de la entrega, que se basa en el trabajo de David R. Hawkins, y propone algo distinto, como una llave maestra interna, digamos. Interesante eso de la llave maestra. ¿Sí? La idea es explorar a fondo este mecanismo que Hawkins llama, así de simple, dejar ir. Y ojo, no hablamos solo de manejar emociones para pasar el día, ¿eh? Es algo más profundo. Trascenderlas para reconectar con un bienestar, una calma, una lucidez, que según él ya están ahí. Como si fuera nuestra naturaleza base, pero oculta. Justo eso. Así que vamos a ver qué es exactamente dejar ir, por qué es tan diferente a cómo solemos manejar lo que sentimos, que a veces nos complica más, ¿no? Definitivamente. Veremos también qué beneficios puede traer y, lo más importante, cómo podríamos empezar a usar esta herramienta. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? Pues por el principio. ¿Qué es dejar ir en la práctica? Hawkins dice que no es una idea abstracta, sino algo que se siente. Ajá. Lo describe como esa sensación física de una presión interna que, de repente, ¡puf!, se va. Como si soltaras una maleta pesadísima que ni te dabas cuenta que llevabas. Y el resultado inmediato es alivio, ligereza, una sensación de libertad y muchas veces como un subidón espontáneo de felicidad. Ya veo. El texto da un ejemplo buenísimo. Imaginen estar en medio de una discusión súper tensa, ¿no? Sintiendo todo ese enfado, esa cerrazón, y de pronto algo hace clic. Ves lo absurdo de todo y te empiezas a reír. Ah, sí, eso pasa. Esa liberación, ese cambio de sentirte atrapado a sentirte ligero, hasta divertido, eso es dejar ir espontáneo. La idea de Hawkins es aprender a hacerlo a voluntad. Exacto. Y un punto clave aquí es que no es resignación, no es pasividad. Hawkins lo plantea como un mecanismo consciente de la mente. O sea, algo que elegimos hacer. Justamente, podemos elegir usar esta capacidad para navegar nuestro estado interno, en lugar de ser como títeres de las circunstancias o de nuestras propias tormentas. Es recuperar la agencia, dejar de ser la víctima de las reacciones automáticas, como encontrar el interruptor para desactivar esa reactividad que a veces nos domina. Entiendo. No es aguantarse ni rendirse, sino un acto deliberado de soltar esa presión. Precisamente, es un acto activo de permitir y liberar, no de suprimir ni de resignarse a estar mal. Y esto choca de frente con lo que hacemos casi siempre, ¿verdad? Hawkins menciona 3 maneras muy comunes de mal manejar los sentimientos. Así es, muy distintas a dejar ir. La primera es la supresión y la represión. O sea, tragarnos lo que sentimos, no meterlo bajo la alfombra, consciente o inconscientemente. Las consecuencias. Creo que todos las conocemos de alguna manera. La irritabilidad esa que no se sabe de dónde viene, la tensión en el cuello, la espalda. Sí, los dolores de cabeza, problemas digestivos, el insomnio, la presión alta, todo eso. Y encima, la represión nos lleva a negar cosas y a proyectarlas, ¿no? Ver en otros justo lo que no aceptamos en nosotros. Exacto. Es un mecanismo de defensa, pero con un costo alto. Luego está la segunda forma, la expresión. Eso de ventilar la emoción. Gritar, quejarse, desahogarse. Parece liberador, ¿no? Pero Hawkins dice algo interesante. Sí, y es un punto que a veces sorprende. Hawkins argumenta que expresar la emoción así, de forma catártica, aunque de un alivio momentáneo, a menudo no disuelve la energía de fondo del sentimiento. ¿Ah, no? No, al contrario, dice que puede incluso reforzarla, mantenerla viva. Y bueno, claro, además puede dañar las relaciones. Es como echarle más leña al fuego en vez de apagarlo de raíz. Vaya, eso sí que es contraintuitivo. Siempre se dice, sácalo. Ya,
pero él propone mirar la energía subyacente. Ok. Y la tercera forma que menciona es el escape. Buscar distracciones para no sentir. Y aquí, bueno, la lista es eterna. Uf, sí. Trabajar sin parar, ir de compras, comer por ansiedad, pegarnos a las pantallas horas, el alcohol, las drogas, cualquier cosa para evitar sentir. El problema con el escape es que requiere energía constante para mantenerlo. Y además, bueno, detiene el crecimiento personal, el espiritual, y a la larga también lleva enfermedades. Entonces, el costo de estos tres métodos, suprimir, expresar así nomás y escapar, es altísimo. Enorme. Es una fuga constante de energía vital. Nos estanca, contribuye a problemas de salud física y mental y daña nuestra capacidad de amar, de confiar, de conectar de verdad. Hmm. Dejar ir, en cambio, produce lo opuesto, una descompresión. Es instantánea. La energía acumulada detrás del sentimiento se libera, no se recicla ni se tapa. Y mencionabas efectos físicos medibles. Sí, el texto habla de mejoras rápidas. La presión arterial que tiende a normalizarse, el pulso se calma, la tensión muscular baja. El cuerpo como que respira aliviado y vuelve a su equilibrio natural, a la salud. Es un retorno al bienestar base. Entendido el contraste. Entonces, si queremos probar esto de dejar ir, ¿cómo se hace? Los pasos prácticos según Hawkins. Suena casi demasiado simple. Lo es en concepto, pero claro, requiere práctica y honestidad con uno mismo. El primer paso es permitir el sentimiento. Permitir. Sí, sentirlo plenamente en el cuerpo, tal cual es, sin resistirnos, sin juzgarlo como bueno o malo, sin condenarlo, sin miedo. Y esto es clave, sin intentar cambiarlo o arreglarlo. Solo dejar que esté. Exacto. Es solo una sensación, una energía que está de paso. Ok, permitir. Suena pasivo, pero ya veo que no lo es del todo. Y después, El segundo paso, que es como el corazón del mecanismo, es soltar la resistencia. Hawkins dice algo potente. Lo que mantiene vivo un sentimiento negativo no es el sentimiento en sí, es nuestra lucha contra él. nuestra lucha. Sí, todo ese esfuerzo por controlarlo, analizarlo, justificarlo, hacerlo desaparecer. La invitación es a soltar todo ese esfuerzo, abandonar la lucha. ¿Y al dejar de resistir? La energía del sentimiento, que es finita, simplemente se disipa sola. Y entonces el sentimiento se transforma o, bueno, se desvanece. Soltar la lucha interna. Y mencionaste algo sobre dónde poner el foco, ¿verdad? Pensamientos o cuerpo. Exacto. Tercer punto, enfocarse en la sensación física asociada al sentimiento, no tanto en la avalancha de pensamientos que vienen con él. ¿Por qué no en los pensamientos? Porque los pensamientos son como un río sin fin, se alimentan solos, y según Hawkins, muchas veces son solo racionalizaciones que la mente crea después para explicar la sensación. La raíz real es esa presión de energía acumulada queriendo salir. Ya. Si te enfocas en la sensación directa en el cuerpo, el nudo en el estómago, la opresión en el pecho, el calor en la cara, evitas perderte en el laberinto de la mente. Tiene lógica. Y había un último punto práctico que mencionabas. Sobre el miedo o la culpa por sentir algo. Ajá, sí, importante. A veces, la mayor resistencia no es al sentimiento original, la tristeza, el enfado, sino al miedo o la culpa que nos da tener ese sentimiento. El famoso, no debería sentirme así. Qué mala persona soy por pensar esto. Uf, sí, eso pasa mucho. Bueno, Hawkins sugiere que en esos casos, primero apliques el dejar ir a ese miedo o culpa sobre el sentimiento. Soltar la resistencia a sentir lo que sientes. Una vez liberada esa capa, es más fácil abordar el sentimiento de abajo. Entiendo. Capa por capa, digamos. Ahora, con la práctica de esto, nuestra relación con las emociones empieza a cambiar. Totalmente. Empieza a surgir lo que Hawkins llama la perspectiva del testigo, del observador. ¿El testigo? Sí, te das cuenta de algo fundamental. Yo no soy esta tristeza, yo no soy este enfado.
Soy la conciencia que observa pasar estas olas emocionales. Dejas de identificarte tanto. Exacto. La identificación disminuye. El yo que observa, esa presencia tranquila de fondo, sigue ahí, constante, mientras las emociones van y vienen. Y esto conecta con algo que dijiste sobre la memoria y las emociones. Así, es fascinante. Hawkins menciona investigaciones que sugieren que no archivamos los recuerdos tanto por los hechos, sino por la carga emocional asociada. ¿La carga emocional? Sí, por eso, al soltar la energía de un sentimiento particular, digamos un miedo viejo, podemos liberar casi de golpe miles de pensamientos y recuerdos asociados a ese miedo. Es increíblemente eficiente. Liberar pensamientos al liberar la emoción base. ¡Qué potente! Pero seamos sinceros, seguro que uno se resiste a hacer esto. A veces como que se olvida o piensa, esto es una tontería. Claro, es totalmente natural. Hawkins lo menciona directamente. Dice que podemos notar escepticismo, pereza para practicar, la tendencia a buscar los viejos escapes. Ajá. Y eso es básicamente el ego, nuestra identidad construida resistiéndose a perder el control, a disolverse un poquito. ¿Y qué recomienda hacer con esa resistencia? Algo muy coherente con la técnica misma. Permite la resistencia, no luches contra ella. Obsérvala, pregúntate con curiosidad, ¿a qué le tengo miedo de este proceso? ¿Qué creo que voy a perder? Y aplica el dejar ir a esos miedos también. Es un proceso continuo. Tiene sentido. Permitir hasta la resistencia a permitir. Qué curioso. Ahora, para darle un marco más amplio a todo esto, Hawkins presenta su famoso mapa de la conciencia. ¿Puedes contarnos un poco qué es y por qué es relevante aquí? Claro. Es un modelo que propone Hawkins, muy útil para entender la energía detrás de las emociones. Es una escala logarítmica, que él calibró usando kinesiología y va desde niveles muy bajos de energía vital, asociados a emociones como la vergüenza, nivel 20, o la culpa, 30. Niveles bajos. Sí, hasta niveles altísimos como la iluminación, 700.000. Pero el punto clave, el de inflexión, es el coraje, en el nivel 200. Coraje. 200. ¿Por qué es clave? Porque según Hawkins, ahí pasamos de las energías que él llama negativas, que son destructivas, consumen energía y operan por la fuerza, como el miedo, 100, el deseo, 125, la ira, 150, el orgullo, 175, a las energías positivas. ¿Y las positivas? Estas apoyan la vida, son constructivas y operan desde el poder interior. Ahí están la neutralidad, 250, la voluntad, 310, la aceptación, 350, la razón, 400, el amor, 500, la alegría, 540 y la paz, 600. Entiendo la escala. ¿Y cómo se conecta esto con el estrés del día a día? Porque siempre pensamos que el estrés viene de afuera, el trabajo, el tráfico. Aquí viene otra idea fuerte de Hawkins. Dice que el origen fundamental del estrés es interno. ¿Interno? Sí, es la presión acumulada de todas esas emociones no resueltas, sobre todo las que están por debajo del nivel 200. Miedo, ira, culpa, apatía. Los eventos externos, el jefe que grita, el embotellamiento, la factura inesperada actúan solo como disparadores. Disparadores de lo que ya está dentro. Exacto. Disparan esa presión interna que ya llevamos. Cuanta más carga de miedo reprimido tengamos, por ejemplo, más amenazante y estresante nos va a parecer el mundo. ¿Ah? Al practicar dejar ir, vamos liberando esa presión acumulada. Subimos en la escala de conciencia y, como resultado, nos volvemos intrínsecamente menos reactivos, menos vulnerables al estrés externo. El mundo no cambia, pero nuestra respuesta sí cambia, radicalmente. Entonces, el estrés no viene tanto de afuera, sino que es la activación de lo que ya traemos. Eso sí que cambia la perspectiva. Y menciona alguna conexión con la salud física también. Sí, muy directa en su modelo. Hawkins, apoyándose en principios de medicina energética como la acupuntura, sugiere que cada emoción negativa que predomina en nosotros tiende a afectar un meridiano energético específico y, por ende, al órgano asociado. ¿Como por ejemplo? Pone ejemplos como la tristeza crónica afectando los pulmones, la ira al hígado, el miedo a los riñones.
Desde esta visión, soltar esas cargas emocionales acumuladas no solo mejora el estado mental, sino que ayuda a reequilibrar el sistema energético del cuerpo. Y eso promueve la salud física. Es una visión muy integral. Fascinante. Hablando de beneficios, el libro detalla unos cuantos, ¿verdad? Parece que practicar esto consistentemente puede tener un impacto bastante grande. Son amplios. En lo físico habla de una mejora general de la salud, más vitalidad. Incluso sugiere la posibilidad de que algunos procesos patológicos puedan revertirse al quitar la presión emocional de abajo. Menciona estudios informales donde la presión arterial mejoraba mucho con la práctica. Y en la conducta diaria, ¿qué se nota? Pues se reduce mucho la necesidad de recurrir a los escapes, menos dependencia del alcohol, drogas, comida, entretenimiento compulsivo y, curiosamente, aumenta la eficiencia. Hacemos las cosas con menos esfuerzo, como con más fluidez, porque ya no estamos peleando contra nosotros mismos todo el tiempo. Y en las relaciones, que suelen ser un campo minado emocional para muchas personas. Ahí los cambios son muy notables. Mejoran porque disminuye la proyección, eso de culpar al otro. Aumenta la capacidad de amar de forma más incondicional, con menos miedo y dependencia. Menos conflictos, imagino. Claro, porque reaccionamos menos. El texto cuenta un ejemplo muy gráfico de alguien que deseaba mucho un apartamento, ¿no? Y justo cuando logró soltar el apego al resultado, aplicando dejar ir a su deseo y ansiedad, ¡pum!, recibió la llamada de que era suyo. Vaya, como si al soltar la resistencia interna, las cosas fluyeran afuera. Algo así sugiere. Y finalmente, en un plano más profundo, habla de beneficios espirituales o de conciencia. ¿Cómo cuáles? Describe una experiencia creciente de felicidad, de paz interior, de alegría, que no dependen de las circunstancias. Es una realización progresiva de lo que él llama el ser interior, nuestra verdadera naturaleza más allá del ego. Las grandes enseñanzas espirituales sobre el desapego, el amor, la paz, dejan de ser ideas abstractas y empiezan a sentirse como una realidad interna. Es un giro de 180 grados, ¿no? Dejar de poner la causa de cómo nos sentimos en lo que pasa afuera o en los demás. El clásico "tú me haces enojar" y empezar a mirar adentro. Exactamente. Es recuperar el poder personal. Reconocer que son nuestros propios sentimientos reprimidos los que buscan salir y usan los eventos como excusa. Es un mecanismo psicológico conocido, el desplazamiento. Ajá. Al aprender a gestionar esa energía desde dentro, nuestra experiencia del mundo cambia por completo, aunque el mundo siga igual. Y esto tiene un potencial sanador enorme, también para el pasado. Sanar el pasado desde el presente. Sí, al liberar la carga emocional de recuerdos dolorosos, podemos recontextualizarlos, verlos desde otro lugar, encontrar la lección, el aprendizaje, incluso el regalo oculto. Esto resuena con ideas como la logoterapia de Viktor Frankl, ¿no? Esa búsqueda de sentido hasta en el sufrimiento extremo. Qué potente esa idea de sanar el pasado cambiando la relación con las emociones. Ahora, es que el poder siempre está en el presente, en cómo elegimos responder a lo que sentimos aquí y ahora. Entonces, para ir cerrando, lo que hemos explorado hoy a partir de Dejar ir de David Hawkins no es solo, digamos, una técnica antiestrés más. No, va mucho más allá. Se presenta como una puerta directa, accesible hacia una mayor libertad interior. Un mecanismo que tenemos todos disponible en cualquier momento para aligerar esa mochila emocional que cargamos. Y empezar a desmontar esos patrones negativos que nos limitan, a veces sin darnos ni cuenta. Es un camino de volverse poco a poco más ligero, más consciente, menos reactivo. Empieza con algo tan simple y a la vez tan radical como estar dispuesto a sentir lo que sentimos, sin juicio, sin resistencia. ¿Y la práctica lleva? A la realización experiencial de que no somos nuestras emociones, por intensas que sean. Somos esa presencia consciente, silenciosa, que las observa pasar. Y esto vale para todo, desde la pequeña irritación en el tráfico hasta las grandes preguntas de la vida. Y la idea de fondo, si entiendo bien, es casi revolucionaria. Hawkins sugiere que la paz, el amor, la alegría, no son metas lejanas que hay que conquistar. No. Sino que son nuestra naturaleza fundamental, nuestro estado base.
que simplemente ha quedado como tapado, ¿no? Oscurecido por capas y capas de negatividad acumulada que aprendimos a reprimir o a expresar sin resolver. Precisamente. Lo que nos deja flotando una pregunta interesante, ¿no? Quizás para llevarse. A ver, Si esa paz y esa ligereza son nuestro estado natural, ¿qué pequeña resistencia, qué juicio sutil, qué miedo familiar podríamos estar dispuestos a observar y, quizás, empezar a soltar ahora mismo? Para permitir que esa naturaleza esencial brille un poquito más en nuestra experiencia de cada día. una pregunta para reflexionar sin duda. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.